Muy bien muchachos, ahora nosotros vamos a ver otra implementación de objetos denominada objetos planos. La representación de objetos simples que nosotros habíamos visto pues tiene el gran problema de que cada vez que se llama un método se tiene que reconstruir todo. O sea, con ese, ¿se acuerdan de esa función que se llama boolean, la construcción de la vista del objeto? Entonces, eso acarrea que cada vez que se ejecuta un método se reconstruye todo, lo que es muy ineficiente y sobre todo cuando pues ya tenemos objetos con muchas características, objetos complejos o cadenas de herencia más largas, pues eso se va volviendo lento. Digamos que ese es uno de los defectos que se corrigieron con esta implementación de objetos planos que fue ideada para el lenguaje de programación Java y bueno, que se utiliza muy ampliamente hoy en día. Entonces vamos a ver algunas características de esto. Lo primero, ¿cierto? Es que en lugar de una lista de partes yo voy a utilizar un data type que se llama object, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar este data type, ¿cierto? A nuestro interpretador, bueno, y borraremos lo que tenemos antes. Y tenemos este que está compuesto, este data type está compuesto por un símbolo y por unos campos, ¿cierto? Estos campos van a almacenar todos los campos de la cadena de herencia, ahorita lo vamos a ver. Vamos a tomar los más de la parte más abajo, o sea, la cadena más arriba, de la parte más arriba, o sea, la parte más lejana, que sería la primera, la superclase, y luego iremos tomando hacia abajo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, los campos se almacenarán tomando los de la clase más vieja primero. Entonces, ¿qué va a pasar? Miremos este ejemplo. Tenemos clase C1, extends que tiene a X y a Y. Clase C2, que extiende de C1 y tiene a Y. Y finalmente, clase C3, que extiende de C2 y que tiene a estos de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nosotros vamos a coger, ¿cierto? Para esta implementación, si fuera un ejemplo de la clase C1, si fuera una instancia de la clase C1, solo tenemos a X y Y. Pero si fuera una instancia de la clase C2, tendríamos a X y Y de C1 y Y de C1, de C2. Y en caso de que sea un objeto de la clase C3, será XY de la clase C3, YX de la clase C2, perdón, Y de la clase C2 y XYZ de la clase C3. Y eso es lo que vamos a hacer. Estos XY, ¿cierto? Van a ser de la clase C1. Este Y va a ser de la clase C2 y este XZ va a ser de la clase C3. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para diferenciar eso? ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que como tenemos unos campos de C1, C2 y C3, y por ejemplo, si yo C3 pregunto por X, debería encontrarme esta X, no esta X de acá. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Debemos delimitar en qué parte de este vector está definida cada una de las clases. Para eso, muchachos, vamos a hacer este método que se llama refine position. Este método refine position va a tomar el nombre de la clase y bueno, va a tomar los elementos y nos va a decir, bueno, la última posición que usted tiene en esta clase es tal, ¿cierto? En este caso, para la clase C1, pues tenemos que es la posición 0. Para la clase Y es la posición 2. Y para la clase C3 es la posición 3. Y es lo que nosotros vamos a hacer con estas dos funciones que llaman write position y last position. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, para hacer eso, muchachos, vamos a nuestro interpretador de objetos simples y vamos a hacer unos cambios, ¿cierto? Entonces, los primeros cambios que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer en este interpretador, muchachos, es eliminar todo lo relativo al interpretador de objetos simples, ¿cierto? Entonces, vamos a ello. Entonces, vamos a ello, muchachos. Entonces, tengo la par, ¿cierto? Voy a buscar todo lo relativo a partes, ¿cierto? Todo esto de partes se va. Es lo primero que voy a hacer, eliminar todo esto de partes que ustedes ven aquí, ¿cierto? Es lo primero que voy a hacer. Bueno, toda esta parte, make first part, todo esto, new object, make first part, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver si hay algo más relativo a parte. Ah, sí, y la vista del objeto, ¿cierto? Pues eso ya no vamos a necesitar más. Bueno, entonces también esto, la constructor del ambiente. Y bueno, creo que ya no tengo nada más de partes. Muy bien. Entonces, ya hecho esto, entonces, bueno, voy a modificar acá la implementación plana, ¿cierto? Es la representación del objeto, ¿cierto? La representación del objeto que tenemos. Entonces, para hacer esto, muchachos, bueno, ya tengo yo listo eso, esas tres funciones. Tengo estas, bueno, tengo write position y acá la write position. Entonces, un objeto y esta función,
¿cierto? Nos determina en dónde inicia, ¿cierto? En dónde termina, ¿cierto? En el vector de campos, los campos de cada, el vector de campos en cada clase, ¿cierto? Que estemos trabajando. Eso es lo que vamos a hacer acá. Muy bien, muchachos. Ya lo que vamos a hacer a continuación, bueno, vamos a trabajar, bueno, qué cambios hay en los métodos y qué cambios hay en diferentes aspectos. El primer aspecto que vamos a evaluar es, bueno, cómo se declara un nuevo objeto de este tipo, ¿cierto? Entonces, para eso, muchachos, devolvámonos acá los slides y vamos a hablar ahora de esto. Vamos a tener que considerar el NewObject y Find Method and Apply. Entonces, inicialmente vamos a hablar de NewObject. De NewObject, ¿cierto? NewObject va a tomar, ¿cierto? Va a recibir un nombre de clase y va a crear un objeto de la clase huésped que nosotros tenemos. Y vamos a crear un método, un vector que tenga el tamaño de la sumatoria de los campos en la cadena de herencia. Por ejemplo, si acá creásemos un objeto de S3, pues tendría los 2 de S3 más 1 de C2 más 2 de C1. Total serían 5. Entonces vamos a sumar los campos en cada cadena de herencia que nosotros estemos manejando, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer en este punto de implementación para la declaración del nuevo objeto. Entonces para eso volvamos acá y vamos a donde está este NewObject, ¿cierto? Este NewObject. Y lo que vamos a hacer, bueno, implementación plana. Este va a llamar a este file length, ¿cierto? Va a llamar esto. Y lo que vamos a hacer nosotros es básicamente usarlo para con este objetivo, ¿cierto? Y bueno, raw file length, vamos a buscarlo. Entonces, momento, por acá. Bueno, entonces, vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces, bueno, listo. Entonces aquí lo vamos a colocar en nuestro interpretador. Y bueno, entonces básicamente, como les mostré, este va a explorar lo que es la cadena de herencia y cuando llega a Object suma 0, porque pues en el caso de Object, pues ustedes saben que Object es una especie de plantilla que no tiene estos elementos. Bueno, ya a partir de aquí ya hemos creado nuestros nuevos objetos, ¿cierto? Que recuerden, un objeto ahora es un data type Object, ¿cierto? Object contiene el nombre de la clase y ese vector. Recuerden que ese vector se instancia con ceros inicialmente. Ya la clase, ya el método inicializa y se encarga de darle valor. Muy bien, muchachos. Entonces, a continuación vamos a hablar algunos aspectos sobre los métodos.